Lo primero que voy a hacer es presentarte para los que no te conozcan. Vale, Bueno, él es Javier Ricard, bueno, fisioterapeuta, colaborador con nosotros aquí en COR y nuestro arreglador de lesiones. Es el que se dedica a arreglarnos a todos, a mí incluido. lo intento. Así, así que esta charla era para que nos contase un poco qué opinas de las lesiones lumbares y qué podemos hacer con ellas. Vale, voy a decir un poco, aparte de fisioterapeuta, soy readaptador deportivo y también soy instructor en Pilates, con lo cual eso me da un abanico muy, ¿no? Un abanico muy grande a la hora de introducir al lesionado al deporte con el mínimo riesgo y eso también es una característica importante que quería comentar, que es un pequeño detalle importante. Siguiendo con la dinámica de la charla anterior, lo que vamos a hacer es ir lanzándonos preguntas, vamos contestándonos si te parece, ¿vale? Y Vale, vamos viendo opciones, ¿vale? vale. La primera que yo te lanzo es, ¿se puede entrenar con dolor? A ver, se puede entrenar con dolor aquí hay que hablar con cuidado, ¿no? En un dolor agudo, ¿vale? Un dolor lumbar agudo, es muy difícil que puedas hacer un entrenamiento de fuerza, pero sí que se puede ir a entrenar, sí que se puede hacer, pues por ejemplo, lo que hablamos tú y yo con los pacientes, pues ejercicios de movilidad, de estiramientos, algún isométrico para bajar inflamación. Se puede hacer cosas con cuidado. Lo que no podemos es alegremente con un dolor agudo lumbar es ir a entrenar peso muerto y sentadillas como si no hubiera un mañana. Entonces, ¿se puede? Sí, condiciones y con unas características que entre el entrenador y el fisio te adapten, también. Eso es mi punto de vista. Mira, yo hace muchos años me di cuenta de una cosa y es que la gente con lumbalgia que se mueve se recupera más pronto. Claro, Que se mueve, y no te digo de entrenar solamente, sino señoras mayores que están acostumbradas a hacer las tareas de casa, ese tipo de gente se recupera bastante más pronto que la gente que dice, no, como tengo lumbalgia, me siento en el sofá y no me muevo. Me tumbo porque sentados no pueden. aquí el problema es que tú vas al médico y que te dice el médico, reposo. Entonces, ese es el principal problema, la movilidad es lo principal. Por eso te he dicho lo primero, ¿se puede entrenar con dolor? Bueno, se puede entrenar, pero hay que limitar el entrenamiento, hay que moverse. Es lo más importante, es ganar movilidad o no perderla, es trabajar ejercicios donde sean antiinflamatorios y sobre todo moverte, caminar, estar activo. Un reposo, diríamos, relativo. Eso sería lo Luego más. habría que entender qué grado de dolor. No es lo mismo un 6 que un 10 que un 3. Es decir, una leve molestia que un dolor agudo. Claro, Bastante. es importante eso y también, pues por ejemplo, casos importantes, pues como el que me ha pasado a mí, pues tengo una hernia, pues ahí te va a incluir un poco más tema mental, ¿no? Un poquito, ¿por qué? Porque siempre que tengas una lesión vas a tener esa pequeña duda de y si me vuelve a pasar, y si me... Entonces es importante el grado de dolor y qué lesión puedas tener, pues y siempre ponerte en manos de un profesional o de dos profesionales, o sobre todo tratamiento multidisciplinar sería lo ideal, pues tu entrenador y tu fisio, que son los que te tienen que dar esas cosas que tú no sabes, ¿no? Es importante. Mira, respecto a la hernia, aprovecho que has sacado el tema. Una de las cosas que más me gustó en una conferencia que vi y es que comparó las hernias con las arrugas. Todo el mundo acaba teniendo hernias y no te tiene por qué generar dolor. Muchas veces te duele la espalda, te hacen una radiografía y te dicen que es por la hernia. Igual la hernia la tienes 2 o 3 años, nunca te ha generado dolor y lo que te duele la espalda es por un pinzamiento puntual, por algo Un- puntual. sí, un bloqueo, una sobrecarga, sí, 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 sí. Y al final la gente, ya tengo una hernia, no puedo entrenar. No, vamos a ver, la hernia qué te supone. Claro, lo que hay que ver es si ese dolor es por la hernia o no. Claro, en mi caso lo tengo más claro, ¿no? Si hay un dolor por una hernia, que hay un pinzamiento del nervio. Entonces ahí sí que tienes que hacer a lo mejor, pues hablamos de lo mismo. Lo que le voy a meter, lo primero de todo es estiramientos y neurodinamia. Neurodinamia es movilizaciones del nervio. Eso es lo principal que le voy a poner a un paciente así. Y luego ganar, por ejemplo, que hago mucho contigo, es que ganes movilidad de cadera. Ejercicios de movilidad de cadera que intervienen muchísimo en las lesiones lumbares. La poca movilidad que tenemos, tío, pero poca o nada. Luego, Eso la correcta activación muscular, que también es importante.
ya sea de glúteo, ya sea de transverso, ya sea de cuadrado lumbar, activarlo cuando toca y como toca. Todo eso Claro, son cosas que la gente no valora y que muchas veces intervienen más en una lesión lumbar que en la propia lesión en sí. sí. Y ¿Sabes? Porque muchas veces la gente me dice, me duele el lumbar, pero luego dices, ya, pero es que cuando haces el ejercicio, por ejemplo, la sentadilla, te duele el lumbar y en vez de los cuádriceps y el glúteo. ya. Ahí hay un fallo de activación que algo no estás haciendo correcto. Está haciendo mal, claro. Si se tiene que activar un músculo y se activa la parte posterior de la espalda, o sea, la parte de baja de la espalda, perdón, pues no hacemos nada, algo estamos haciendo mal, ¿no? Ahí interviene también la guía que tenga con el profesional, porque cuántas veces no va la gente al gimnasio y no le sigue nadie y no hay un seguimiento como a lo mejor hay en Core, que hay una cosa más personalizada, que eso también creo que es muy importante a la hora de hacer deporte. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, es lo que he hablado muchas veces, que, por ejemplo, ir al fisio, vamos dejándolo, vamos dejándolo, vamos dejándolo, y muchas veces ir en un momento de tengo una leve molestia, te soluciona que el día de mañana esa molestia no sea un dolor de verdad. Igual que ir al entrenador y no, entreno por mi cuenta, de total, no pasa nada. Yo sé, Ah, el típico que lo sabe. de hecho, sí, Sí, no, y al final vienen las lesiones, los problemas y viene todo eso. Luego me vienen hechos polvo después de 3 meses, 6 meses con dolor, también es muy típico, lo que acabas de decir. Y luego ahí sí que igual tienes que pararlos un poco porque dices, macho, llevas 6 meses con un hombro, con una lumbar que no te puedes agachar, no puedes hacer vida. Al final hay que ver un poquito y tener un poquito de dos dedos de frente, que siempre le digo a la gente. Bueno, eso, el sentido común que es el menor de los sentidos. a veces se pierde por el ansia, ¿no? También de querer. Yo soy el primero y lo sabes, es decir, Hay yo soy- gente que quiere estar en pérdida de peso y no quiere parar de perder peso porque se ha lesionado. Bueno, pues igual hay que reducir un poquito ahora los estímulos y volver luego más fuerte. Vamos a intentar cuadrar, pero no te pares. Muévete, haz algo. Aunque sea ves a nadar. Si no puedes, yo qué sé, algo, pero no puedes quedarte en un sofá. Eso es lo no, más importante. al final tienes que seguir trabajando dentro de tus posibilidades y ir buscando hacia dónde puedes ir. Y poco a poco ir volviendo a tu vida normal. Sí, sí. Y poco, ir al fisio también, aparte de ir a entrenar, ir a Sí, sí, tratártelo. sí, sí, claro. Yo te hablo ya de el fisio me ha dado el alta. Yo ya te estoy dando el fisio me ha dado el alta. Te entiendo. ¿Sabes? Que muchas veces es, no, el fisio me ha dicho que ya puedo hacer vida normal. Está haciendo 100 pesos muerto con 140, primer día, pum, pum, 140. No, hostia, escucha, frena. Ese es ¿Sabes? otro. Sí. El fisio te ha dicho que ya puedes andar. De ahí a levantar 140 kilos, hay un abanico de posibilidades. Eso hay gente a la que tienes que pararle, como es tu caso, no en ese caso, pero hay gente, hay pacientes, perfil de pacientes que hay que pararle los pies y hay otros que hay que achucharle. Tienes que identificar a veces a quién hay que pararle los pies para decirle justamente eso. No vuelvas, tú porque te dedicas a esto, pero tengo gente que no se dedica a eso y que me quiere volver a levantar 120 el lunes después de tratarlo yo el viernes y decirle, ya estás bien, pero el lunes no estás para hacer lo mismo. Y No, luego vamos cargando poco a poco. Luego explicaré el por qué pasa eso, ¿vale? Que es muy interesante que cuando hay una lesión lumbar aguda, luego pasan unas cosas que luego es importante que la gente sepa, ¿vale? Es súper importante, ¿vale? No, cuéntalas. Sí, luego sobre la marcha, que quería poner luego un par de cosas así que tengo y luego las dejo unas pinceladitas ahí para que la gente Perfecto. sepa un poquito más, ¿vale? ¿Te pregunto yo ahora algo? ¿Te Venga, parece? y Venga, si a ver, alguien quiere preguntar algo, que sepáis que podéis, ¿eh? claro, que escriban y vemos. Para entrenar, ¿no? A la hora del entrenamiento, ¿alguna cosa importante que tú creas que es importante para no fastidiarte la espalda, la lumbar? ¿Algo que tú creas? Mira, lo que estaba comentando antes, el primer paso, ejecución de los ejercicios, ¿vale? Creo que es el paso uno. El volumen que le das a los ejercicios, es decir, la cantidad de trabajo que le voy a dar a la zona, es decir, series por repeticiones, ¿vale? Mm, Y luego la intensidad a la que la voy a trabajar. No es lo mismo trabajar lejos del fallo que trabajar muy cerca. En el caso de no tener dolor, podemos permitirnos el lujo de igual de un volumen un pelín más alto, una intensidad más alta y ir cerquita de ese fallo muscular, mm, pero en el momento yo ya tengo una lesión o ya tengo una molestia, ese fallo tiene que ir más lejos. Igual que aunque no tenga lesiones, lo que no puedo hacer es que el fallo sea todos los días. Al final me voy a romper. al Tengo que final, buscar
fallo puntual en algún momento, en algún periodo, pero no puede ser todos los días, última serie fallo, porque al final esa lesión que parecía una leve molestia, hoy ya es una molestia de verdad. Más. Entonces, es muy importante entonces estar con un buen profesional que te marque todo eso, entiendo, claro. Sí, al final el trabajo de un buen entrenador, ya sea de rendimiento, de salud o incluso de culturismo, es pautar ese trabajo, es decir, decirte cuántas series, cuántas repeticiones, cuántos kilos. Yo el fallo que más me suelo encontrar entre profesionales y tal, cuando viene gente de otros sitios, es el no marcarles la intensidad, es decir, no decirle cuánto levanto, porque tengo gente de excesos, es decir, tengo gente que, no, es que me han dicho que más o menos que me vea yo. Hostia, Ya, mírate eso. tú. Hay gente que es muy borrica y se pasa. Y luego la gente que le da miedo, que te ves a alguien que te dice, es que no me crecen las piernas, sobre todo en chicas, y dices, ¿qué estás levantando? Y te dice, 5 kilos. Y dices, hombre, por floja que estés, 5 kilos, la bolsa de la botella de agua ya pesa más. Ya. Igual deberíamos de meterle un poquito de chicha. Pues eso, igual que tengo un exceso extremo, tengo el otro. Y yo creo que al final el estímulo correcto, lo que te va a dar esas ganancias, lo que te va a dar esos resultados, pero también lo que te va a prevenir que te hagas daño. Sí, sí. Mira, por aquí nos preguntan algo. En el caso de las embarazadas, que muchas tienen dolor lumbar fisiológico, ¿qué recomendaríais? Cristina, Esta muy duda, buena pregunta. ¿Qué recomendaríamos para una embarazada? Pues sobre todo va a depender mucho en el mes que se encuentre de embarazo. Eso es lo principal. No es lo mismo el primer trimestre que el último. Entonces, donde más va a tener dolor lumbar por sentido común va a ser en los últimos meses. ¿Por qué? Porque su cadera ya se va a ensanchar, va a haber una anteversión mayor, con lo cual yo lo que le haría sería mucho trabajo de movilidad de cadera y sobre todo trabajar lo contrario a lo que tiene. Por ejemplo, en una curvatura máxima, en una anteversión de la pelvis, lo que va a tener es el glúteo muy hacia afuera, con lo cual los multífidos van a estar muy, muy, muy tensos. Los multífidos que son los erectores de columna que están pegaditos, ¿no? A la columna. Pues, ¿qué va a ocurrir ahí? Que la tensión es muy grande. Entonces, ¿qué haríamos? Pues sobre todo retroversiones de la pelvis, ¿vale? Cualquier trabajo donde tenga una retroversión de pelvis para relajar también esa musculatura. Porque al final esa musculatura en la anteversión, en los últimos meses de embarazo, está mucho más marcada fisiológicamente, como ha dicho la compañera. No sé si me he contestado así. mira, yo añadiría eso, que al final una embarazada puede entrenar prácticamente con normalidad, ¿vale? Ese detalle es bastante importante, salvo por falta de oxígeno y impacto, es decir, se puede con relativa normalidad. Nada, de presión abdominal, etcétera. Entonces, en el caso de dolor lumbar de una embarazada, el trabajo de movilidad de la zona lumbar, ¿vale? Todo el trabajo ya no solo de cadera, sino de elongaciones, todo ese tipo de trabajo, puede darle un pequeño extra de relajación en la zona lumbar. El trabajo de pilates, que por ejemplo Son, puede venirte muy bien, todo lo que es eso, elongación de columna, sin ponerte boca abajo, puede facilitarte bastante la tarea de que esa musculatura lumbar, que en ese momento no hay que trabajar la tensión, al contrario, hay que relajarla, ¿vale? Se relaja un pelín más rápido, pero hay que tener en cuenta que tiene un bombazo y que eso hay que por llevarlo. eso lo primero que he dicho es, hay que saber en qué trimestre está, pero yo sobre todo uso mucho ejercicios de pilates. Y también ahí lo que me encuentro muy clínica es gente sin movilidad o con mucho acortamiento de miembro inferior o movilidad de cadera, poca movilidad de cadera. Entonces, tienes que también saber qué paciente tienes, qué problemas tiene, aparte de embarazada, si tiene alguna, muscularmente hablando, algún déficit, para corregirle eso, para ayudarle. Porque a lo mejor también, si la musculatura de cadera tiene un acortamiento brutal, tampoco le está ayudando el femoral, le está ayudando con la anteversión y la retroversión de la pelvis. Entonces, el cuerpo va todo muy en conjunto. Entonces, desde los movimientos que tú has dicho, de elongaciones, de cualquier parte del cuerpo, de miembro superior, de cadera, también Sí, es importante cadera vital. tener una valoración del paciente para saber también qué pautarle, porque aquí no hay una norma general para todo el mundo, aquí hay que individualizar. Para una embarazada le puede ir bien una cosa y a lo mejor para otra
por su anatomía o su fisiología o alguna lesión anterior, no le va a ir igual de bien. Entonces, tiene que si tiene alguna embarazada que se pase por clínica y le comentamos más el caso. Y luego yo te voy a decir una cosa más. El empezar a entrenar cuando sabes que estás embarazada, bastante recomendable y bastante buena idea para que el día de mañana no tener esos problemas lumbares. Es súper importante. Y empiezo previo a, mejor. Pero cuanto antes empiece, siempre va a ser mejor. Además, yo digo todo, el mejor día para entrenar fue ayer, el siguiente va a ser hoy. Ya. Entonces, a la hora de tener una embarazada o lo que sea, viene muy bien. Es súper importante y además para Chris, por su trabajo lo tiene que saber bien, las personas que hacen deporte y sobre todo muy importante, el pilates, a la hora de luego dar a luz es mucho más fácil porque tienen un suelo pélvico súper fuerte, tienen un suelo pélvico donde le va, para luego el post-embarazo no van a tener pérdidas porque la cantidad de mujeres jóvenes con pérdidas de orina, pérdidas fecales, gente que se tiene que reír con mucho cuidado, ya no pérdidas grandes, pero sí que tres, cuatro gotas o... Entonces, el No deporte, hace falta que sean, no hace falta que sean embarazos. Es decir, yo conozco un montón de casos sin ser embarazo. ya, sobre todo mujeres jóvenes con uno o dos partos naturales, el porcentaje es enorme. Lo que pasa es que no se cuenta por ahí, pero el porcentaje es enorme. Entonces, incluso para los pujos, todo eso es muy importante que a la hora para dar a luz también le va a venir bien el deporte. No hace falta que le vea un fisio simplemente con que tenga un buen entrenador y su fisioterapeuta le diga unas pinceladas y entre los dos le ayuden, esa Mira, persona al embarazo lo va a llevar mejor. ahora acaba de preguntar que si nunca han hecho deporte, ¿les recomendarías iniciar la gestación y ser valoradas por un fisioterapeuta? Eso depende. Rotundamente sí. Yo, Por un yo creo que con lo que hemos dicho, rotundamente sí. sí, por un fisio y por un entrenador. Es lo básico. Pero no hace falta que venga a mí, oye, ¿puedo hacer deporte? O sea, esa pregunta a veces es como, bueno, debes hacer deporte. Ahora vamos a decirte lo que puedes y lo que no puedes hacer. Lo más importante en una embarazada tiene que saber lo que no puede hacer. Una vez sepa eso, para adelante sin ningún tipo de problema. También digo una cosa, las embarazadas, salvo algún caso puntual, pueden hacer prácticamente todo, como he dicho antes, con sentido común del entrenador. Que yo siempre lo digo, que la persona a la que entrenas no tenga sentido común, me parece cojonudo. Pero el Sí, profesional, como profesional, es el que tiene que marcar hasta dónde se hace cada cosa. sí, tío. Y yo te quería comentar, hay un caso, tenía una paciente que iba embarazada, que iba a un sitio a hacerse a un preparador personal y tal, y iba y me contaba los entrenamientos y yo flipaba. Tenía que hacer un sprint y tenía que tocar los colores para ver ¿vale? Para el tema de la velocidad de reacción. Y yo le digo, ¿para qué quieres esto en el embarazo? O sea, ¿qué sentido común tiene que tú te Ninguno. des una carrera y que toques unos colores para la velocidad de reacción? ¿Qué vas a pilotar un coche? ¿Te vas a pilotar un coche en el parto? Pues no tiene sentido que trabajes una cosa cuando tenemos que buscar la funcionalidad para un caso como este. Y ya no te digo el sprint, que es una Su- barbaridad. Igual le hacía algo y tenía que salir corriendo y luego tocar los coloritos. Y yo le dije, cámbiate de preparador o que te cambie el entrenamiento porque no es normal lo que te está pidiendo para tu embarazo, no tiene ningún tipo de sentido. Que te trabaje cosas que tengan sentido. Pues, por ejemplo, un brazo potenciado, ya no tema de suelo pélvico y demás. Para cuando tengas el bebé, por lo menos que tengas fuerza de aguantar el bebé en brazos y no seas una persona que no tengas fuerza y que tengas que estar con el nano, con el chiquitín en brazos y que acabes con los trapecios así porque no has entrenado la fuerza de nada. Eso tiene muchísimo más sentido que el ejercicio es absurdo que me recuerdo como... Totalmente de acuerdo. Sí, al final es sentido, si es que es sentido común. Entrar nada de movilidad ni nada, que me parece lo más importante, pero bueno, Sí, pero por lo menos no hacer barbaridades. cosas con sentido siempre, siempre. Te lanzo yo otra, Javi. ¿Qué hacer para entrenar sin dolor? O con menos dolor. Bueno, a ver, sobre todo, ¿qué hacer para entrenar con menos dolor? Sobre todo, antes de entrenar, tener una buena movilidad. O sea, trabajar una buena movilidad articular de la cadera. Por ejemplo, vas a hacer pierna
y sueles tener problemas lumbares, ¿vale? Lo más importante aquí es hacer estiramientos activos de toda la parte posterior del cuerpo, movilizaciones de la columna completa, ya sea ejercicio del gato, de Mahoma o simplemente movilizar. Y luego también una cosa que me gusta mucho de core es los ejercicios para, por ejemplo, movilidad de cadera antes de hacer la sentadilla. Me parece que son básicos para movilizar, porque tú llegas del trabajo con prisa, con tal, y te pones ahí, vale, me pongo ya a la aventura. Claro, eso me ha pasado a mí siendo físico y todo, que llego con poco tiempo. Pues no, ahora siempre mis ejercicios de movilidad, mis ejercicios de estiramientos un poco activos, movilidad de cadera y eso no es la solución. O sea, si te tienes que lesionar, te puedes lesionar. O sea, aquí no hay una norma escrita que diga, si haces esto no te vas a... Pero es interesante que hagas estas 4 cosas todos los días. Y si lo haces todos los días es mucho mejor. Porque al final, si haces pierna una vez a la semana, no vas a hacer nada, no vas a ganar nada. Entonces, si tienes una falta de movilidad, como por ejemplo los chicos que tenemos muy poca movilidad, y estás levantando grandes cargas lumbares, siempre la gente te dice, es que voy con mucha molestia. Bueno, pues es que igual antes de entrenar deberías de hacer estas pautas y después de entrenar, igual si tienes un acortamiento de femoral, igual deberías de darle bastante estiramiento o al piramidal para que, o al psoas, para que cuando te tengas, estés en un máximo rendimiento, tu espalda te pueda aguantar mucho más. Eso es lo que yo haría para entrenar sin dolor. Luego también es muy importante, pues, aparte de un buen entrenador, pues de vez en cuando tener un buen físico y de vez en cuando, pues cuando tú estás entrenando, que me estoy viendo muchos casos de gente que entrena con mucha intensidad, solo vienen cuando lo has dicho, con lo que tú has dicho antes, solo vienen a consulta cuando les duele. Oye, igual si esas piernas y ese glúteo los tienes hechos polvo, muy sobrecargados, lo ideal es que de vez en cuando pases por consulta, te pongan las gotas de preso, hagas baños de agua fría, hagas también algo complementario para cuidarte, porque al final no deja de ser tener calidad de vida y un mayor rendimiento deportivo requiere de algo más, que no solo ir, entrenar y volverte a casa. De hecho, bueno, como lo saben, a mí una de las cosas que más me gusta es meter entre los ejercicios de fuerza trabajo de movilidad. Es decir, en biseries, uno de fuerza, uno de movilidad, porque así consigo que aunque la gente no haga un buen calentamiento, por lo menos le va a venir el trabajito de movilidad. Siempre lo metes después, le va a venir bien para recuperar, para relajar la musculatura y poder volver a tirar con la mayor eficacia. No es Lourdes, pero por lo menos le metes ese trabajito extra de movilidad en el momento del descanso, que para Sí, estar así parado. sí, un reposo activo, ¿no? Que se podría decir, algo más o menos así, ¿no? A lo mejor. Sí, un trabajito activo de movilidad que te va a ayudar a que los tiempos de descanso sean un poquito más cortos y encima me ayuda a potenciar mi ejercicio principal. Creo que es importante y la gente por prisas y por preferimos tener el pecho así, las piernas así, pues priorizamos el tiempo. Yo tengo muchos casos donde tengo que quería iniciar un poco el tema, con el tema de dolor lumbar y entrenamiento. Tengo varios casos de, sobre todo de mujeres, con o discos deshidratados o alguna hernia, que están entrenando con mucha intensidad, entrenan muy fuerte y suelen tener dolores, ¿vale? Bastantes dolores. Tengo el caso de una chica que hace poco me escribió que llevaba 8 meses con dolor crónico de lumbar y que gracias porque se le había ido. ¿Cómo se le ha ido? Con ejercicios de tracción vertebral, de ejercicios de pilates, tracciones vertebrales. ¿Por qué? Porque si tú tienes los discos donde se te ha reducido el tamaño, al final eso no lo vamos a poder ganar. Entonces, hacemos tracciones vertebrales para que la columna lo máximo posible podamos elongarla y eso es lo más importante. Y luego le varío ciertos ejercicios que no le vienen del todo bien a lo mejor, porque no tienen, suele ser gente que a lo mejor no tiene una gran técnica a la hora de hacer sentadilla. Entonces les voy marcando unos ejercicios de pilates antes de entrenar y luego su entrenamiento que tengan personal, si tengo que darle una pincelada se la doy, pero eso también me está ayudando mucho. Eso y la neuromodulación, que la trabajo mucho, que tú sabes que la trabajo mucho ahora. Eso es básico para que les quito el dolor y, y luego pueden llegar a entrenar con lo que tú también les dices, pueden llegar a entrenar mucho más fácil que si no lo hacen. Es que eso luego
muchas veces nos olvidamos, pero hay más ejercicios de piernas, aparte de la sentadilla, del peso muerto. Es decir, que son menos agresivos. O menos agresivos, ya no voy a gastar esa palabra, sino que vas a gastar cargas menores y al final, dependiendo del objetivo que busques, la eficiencia va a ser la misma o incluso mejor. Puedes Sí, trabajar, si quieres un trabajo de cuádriceps bueno, puedes trabajar una zancada, un split búlgaro, que la carga va a ser mucho más liviana y probablemente tengas ese pico de activación en el cuádriceps que igual con la sentadilla no lo estás consiguiendo tampoco, porque si lo haces el ejercicio correctamente, lo más probable es que la carga recaiga en el lumbar en lugar de recaerle a los cuádriceps. sí. A mí me ha pasado que he dicho alguna vez, mándame un vídeo entrenando sentadillas. Y me acuerdo de una chica que el pie era como un barco. En una sentadilla donde tienes que tener el peso en el talón, lo llevaba hacia adelante y hacia detrás. Claro, se fastidiaba las lumbares con 20 kilos. De hecho, por ejemplo, en powerlifting, que se ve mucho, que hay gente fuerte que no se va a lesionar por eso, pero la sentadilla es una sentadilla muerta, es decir, una sentadilla que te tiro para adelante y tiro más de carga lumbar, más a un peso muerto que a una sentadilla propiamente dicha. Y al final, la cadera posterior siempre genera más fuerza, por lo tanto, me resulta más sencillo. Pero claro, Mm, estamos hablando de tíos entrenados y adaptados a eso. Igual no es tu caso y tú te partes como una mesa camilla. claro, que me ha pasado de gente que ha venido así con 20 kilos, que yo la veía con un saquito de 20 a entrenar, ni con barra ni nada, y con lumbalgias constantes, y es que algo estás haciendo mal. Eso por ahí también. Pero Bueno, eso pues igual puedes perder tiempo en enseñarle a hacer bien una sentadilla o igual no te hace falta. Dices, pues te cambio una zancada, hacer bien una zancada y a tomar por saco la película. sí. Sí, sí, al final hay que adaptar un poco el entrenamiento a cada persona, ¿no? Yo soy partidario de eso, no todos somos, como he dicho antes, no somos todos iguales. Bueno, pues te hago yo otra, te pego yo otra, te lanzo yo otra preguntita. Sí. Dale. Vale, ¿qué consideras tú más importante para volver a entrenar tras una lesión? Lo primero, entrenar poco a poco. Es decir, volver a empezar poco a poco. Calentar, por ejemplo, si la lesión es de lumbar, me da igual de lo que sea, ¿vale? Pero ya el fisio me da la alta y tal. Cuando tengo una lesión lumbar, lo primero que hago es te voy a meter una buena activación de core, una buena activación de glúteo antes de entrenar y luego empezaría con las cargas muy livianas. Pues probablemente a un 50% de tu RM, de tu repetición máxima y con repeticiones cortitas. Poco a poco, semana a semana, iría creciendo desde ese porcentaje a un 55, un 60, un 65 y ir volviendo a sentar cargas. ¿Por qué? Porque probablemente tu RM después de 2 meses sin poder entrenar por dolor lumbar no va a ser el mismo. No, nunca. No te voy a sacar un RM por sentido común, te voy a partir otra vez. Es decir, venimos de no entrenar, de no estar bien, de no estar fuertes y tal. Entonces, prefiero ir un poco más tranquilos, ir subiendo, ir calculando y ya cuando lleguemos, hostia, cerquita, pues igual ahí ya te saco un RM que ya llevamos 3, 4 semanas y ya volvemos a trabajar. Pero lo sobre todo es la paciencia, que es igual Que no, lo más difícil. lo que no tiene la gente. Correcto, es lo más difícil, la paciencia. Ese es ese puntito de, vale, vamos a ir despacio, vamos a ir trabajándolo bien y vamos a ir haciendo las cosas con tranquilidad. Yo Sí, me parece que es lo más importante para todo el mundo del deporte. El mundo del deporte no es un mundo rápido, las cosas no se consiguen de hoy para mañana y creo que eso la gente lo tiene que entender. Que si tienes un objetivo, ya sea pérdida de peso, ya sea readaptarte a una lesión, ya sea ponerte en forma, lo que sea, no puedes tener que en un mes haber conseguido todo. no, no tiene, la gente lo quiere todo para ayer, ese es el problema. Y de lo que has dicho hay una cosa que me ha gustado, que era lo que te había dicho al principio de la charla, que lo iba a decir luego, y es para entrenar tras una lesión aguda fuerte, hay musculaturas que se desactivan. Al igual que cuando tú tienes un esguince fuerte y eres futbolista, el gesto técnico lo pierdes y tienes que luego volverlo a ganar con un readaptador. Cuando tú tienes un dolor lumbar agudo, toda la musculatura estabilizadora de la pelvis, de la pelvis, se desactiva. Entonces se desactiva el diafragma, el gran olvidado. Diafragma es músculo y es súper importante para la posición corporal. Se desactivan los multífidos, se desactiva el transverso, al final el core se va de vacaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes un dolor lumbar muy agudo, te has pegado 3 semanas mal sin entrenar o sin poder salir porque has estado en casa encima, le has hecho caso al médico, estás con pastillas,
te has estado en el sofá todos los días y empiezas a entrenar, aunque empieces con poco peso a entrenar, si no activamos lo que se ha desactivado, lo más normal es que hayan otros músculos que trabajen esa función que los principales no están haciendo. Es como si yo hago tu trabajo, lo haré de la mejor manera, pero no voy a hacerlo igual de eficiente que tú, o tú el mío. Entonces, nos vamos a cargar o a sobrecargar otros músculos que no deberían de estar tan activos por no hacer las cosas bien, por no activar o por no volver a poco a eso. Y eso me pasa mucho con culturistas o con deportistas que son de élite o que no, o que creen que son de élite y que no pueden parar ni un segundo. Mira, algo de lo que has dicho y que me parece bastante importante resaltar es que tu cuerpo va a hacer cualquier cosa que le pidas, o por lo menos lo va a intentar. Sí, Si yo tengo que levantar el brazo y mi deltoide no trabaja, o tengo que coger peso y mi lumbar no trabaja correctamente y tal, alguien va a hacer esa función. Es sí, decir, lo voy a coger igual, lo voy a levantar igual. Si no lo hago con esto, lo haré con otra cosa. Pero alguien lo va a hacer. Entonces, ahí es donde tenemos el ahí problema, que vas a viene, utilizar una musculatura que no está preparada para eso, para hacer esa función. sí, te vas a hacer más daño. Luego me dice la gente, es que me dolía una cosa y ahora me duele todo. Bueno, pues ese es el principio de compensación, de querer, no puedo levantar el brazo, pues voy a activar el muñón del hombro con el trapecio y el trapecio lo voy a tener luego súper cargado, súper tenso. Es súper importante volver a la activación de ciertos músculos y para eso se tienen que poner en contacto siempre, porque tú ya le has dado la clave al principio, yo he querido rematarla con lo de la activación del core y demás. Pues yo un poquito más específico, pero bailamos, estamos en la misma liga. Es igual que la activación del diafragma. El diafragma parece que no existe Se lo han olvidado. y es una musculatura muy, muy importante a la hora de entrenar, ya sea para un levantador de peso olímpico o para una persona normal. Es decir, que muchas veces hay cosas de alto rendimiento que no las pensamos, pero a la gente normal les hace falta. Sí, pero aquí tengo un problema. A mí me sale un problema en clínica mucho, que la gente en eso no lo ve. No lo ve. Por mucho que tú le expliques, Javi, no lo ve. No lo ve y no te hace caso. Y le dice que tiene que respirar un patrón respiratorio normal, que yo te lo he visto hacer mucho en el gimnasio. Y yo en clínica no quieren. No, es como una chorrada. Es como una. Pero en el gimnasio nos pasa igual. La gente, ¿respirar para qué? Pues hostia, realmente, ¿qué es lo que más haces durante el día? Porque yo respirar, si no me Mm, muero. mm. Sí, sí, La sí. gente dice, no, comer es importante. Prueba a no respirar. Ya. Sin comer puedes aguantar 3 días o 4. Prueba a no respirar, a ver cuántos aguantas. No aguantas nada, ¿no? Eso seguro. Entonces Ya, sí, es el gran olvidado, el diafragma. entonces yo creo que al final habría que trabajarlo más y soy el primero que igual con mis clientes no lo hago al 100% bien porque al final desisto, Sí, me rindo, y habría que obligar a la gente al principio sobre todo a, oye, no, esto se hace así y esto es lo correcto. Una vez tengas esto, ya vamos aquí, porque muchas veces al final nos saltamos ese paso, vamos cargando, al final las cargas de trabajo son muy altas sí. y claro, ese patrón disfuncional no las tolera. Claro, al final. Y luego ten en cuenta que cada persona pues tiene su vida, su estrés, su trabajo. Le vamos añadiendo, a la parte del entrenamiento, le vamos añadiendo muchos más inputs negativos al asunto. Siempre digo lo mismo. Sí, de hecho, Pues que cuando le dais un estímulo positivo al cuerpo, es que nunca le dais un estímulo positivo al cuerpo. Hay que de vez en cuando a darle cositas buenas. Pues un patrón respiratorio correcto, movilidad de cadera, pasarse por el fisio, estiramientos al final de una jornada que no sea muy intensa, estirar todos los días un poquito, porque si entrenas muy fuerte, que eso entrenarán uno de cada 10, 10 o 20. esa persona igual no puede, no hace falta que estire ese día, pero el resto, o igual no estira lo que ha trabajado, pero puede estirar otra zona, que al final le va a venir bien para otro día. Sí, sí. Yo lo digo muchas veces que a mí los estiramientos no me gustan, pero es mentira. Es decir, no me gusta el estiramiento pasivo de aguantar la posición un minuto. Es decir, eso es lo que no me gusta. El trabajo de movilidad o de estiramiento dinámico Mm, eh, lo meto a diario con miles de personas. Lo trabajo yo mismo, hago trabajo de movilidad.
al final te va a ayudar a prevenir muchos problemas. Y es Sí. un trabajo que todos deberíamos hacer y de meter en las planificaciones de la gente. Sí, pero son ejercicios que como no te hacen congestionar, no, pues la gente es como que es más reacia a eso. No molan. Claro. Por ejemplo, gente como yo que va con el tiempo un poco justo, hay veces que, ¡ay! Pero luego sabes que te vienen bien, sabes que hay que hacerlo. Sí. Pues Javi, te voy a hacer otra preguntita y así te cierro Ah, el ciclo. Después de una lesión lumbar aguda, ¿cómo volverías, cómo harías ese paso de la camilla a la sala, a volver a entrenar? Es decir, ¿cómo organizarías ese cambio? sí, pues más o menos un poco lo hemos adelantado antes. Es un poco, pues bueno, sales de la camilla, vas a hacer ejercicios de movilidad, vas a hacer ejercicios de estiramiento de todo el tronco, vas a trabajar, vas a hacer la activación de los estabilizadores de la pelvis, que es lo más importante que un fisio puede, creo que puede enseñarle a un paciente, activar otra vez. Y poco a poco volver un poco a la normalidad en función de sensaciones y en función del trabajo que te ponga tanto el entrenador como el fisio. Si tú estiras, si tú, por ejemplo, con algún paciente que he tenido en core, ¿cómo les retorno? Pues mira, ahora vas a tener que hacer un trabajito todos los días donde tu debilidad en esa lesión la estires mucho más. Vas a activar el transverso con estos ejercicios de pilates, que yo lo hago mucho, les meto muchos ejercicios de transverso de pilates, muchos estiramientos de cadena anterior y posterior, y siempre una vuelta al deporte eh, pausada, pausada y con supervisión, porque yo no estoy ahí la supervisión sería más, ¿no? ¿Acaso tuyo? Aparte. Entonces, siempre eso, y con mucha calma, que no quieran llegar al peso antes de la lesión en una semana o en dos, o sea, siempre y cuando las sensaciones sean buenas. Entonces, más o menos, como lo habíamos adelantado antes, sobre todo lo que te había dicho de la activación de esa musculatura que se desactiva, eso para mí es súper importante para volver a entrenar de la mejor manera o lo antes posible. Vale. Eso, y yo creo que te preguntaría yo ya a ti un poco ejercicios. ¿Qué ejercicios tú Vale. harías para volver a esa entrenamiento otra Mira, vez? yo, por ejemplo, ya el fisio me ha dado el alta, ¿vale? Probablemente empezaría con todos los ejercicios que tengo de activación del glúteo, ya sea puentes unilaterales, todo el trabajo con banda isométrica, todo ese trabajito para que el glúteo pueda trabajar, un trabajito de transverso abdominal importante, sobre todo en isométrico, un press palo, por ejemplo, podría ser una buena opción también, un leñador puede ser una opción, que son rotacionales, todo ese tipo de trabajos los metería en unas primeras ya con G poquito a poquito, iría incrementándolo. Todo el trabajo de patrón respiratorio con movimiento, de estilo DNS, que es todo el trabajo de aprender a expandir, aprender a cerrar costillas, todo ese tipo de trabajo sería el que metería previo a ya el trabajo de fuerza. Y luego el trabajo de fuerza, como he dicho, metería casi cualquier ejercicio, pero pautando las cargas Dual, ¿no? Entiendo. increciendo, sí, poco a Vale, vale. poco. Y haríamos, si yo hiciera un trabajo de pilates, pues luego a la hora de llevarlo a ti, hacerle, porque luego el principal problema es que no tengo tiempo. Intentar, ¿no? Hacer oye, pues entre tú y yo vamos a hacer un 50-50, ¿no? Sobre todo, si no tengo tiempo, lo que hago es meterte, yo siempre digo, te doy lo que tú quieres, pero te estoy dando lo que yo quiero. Es decir, te voy a meter en mi trabajo un calzador, porque necesito que lo hagas para que no te rompas, pero te voy a dar esas cositas que me hacen falta a mí. Por ejemplo, una buena opción es, si vengo de un dolor lumbar, tú te quieres poner el pecho con un marine, perfecto, toma tu press banca, ya lo tienes, es tuyo, pero voy a aprovechar esas series a meterte todo el trabajo de movilidad de cadera, por ejemplo, para que luego cuando te meta el peso muerto, por el que te va a tocar después, te diga, vale, vamos a meterte un peso muerto al 50% y tal. Yo ya te he metido todo mi trabajo de calentamiento que tú te ibas a saltar porque no te apetecía calentar, te lo Sí, he metido dentro de tu press de banca como una serie. No, esto es el descanso. Pues no, ya. ya le doy ahí ese juego de te doy lo que tú quieres, pero te meto lo que yo quiero. Como a los chiquillos, un poco, ¿no? Le hacemos un poco.
Sí. Igual. O, Enseñamos. por ejemplo, ese ejemplo lo digo mucho cuando quiero trabajar la movilidad de tobillo. Te meto una zancada, pero te digo que tire la rodilla más para adelante para que active más el cuádriceps. Mm. Y ahí Es tienes, mentira totalmente, pero tú no lo sabes, yo te lo meto así y ya tengo mi movilidad de tobillo. claro, una dorsiflexión mayor de tobillo sin querer. Claro, sí, tú vas a hacer algo de carga en cuádriceps, lógicamente sí, Mm. pero yo ya te he metido mi trabajo. Te lo he, Ya. te lo he metido desde aquí. Nada, es que al final, por eso te lo decía, porque luego en clínica o en el momento luego es difícil porque es que no tengo tiempo, es que yo voy a entrenar y tengo 40 minutos, y es que si hago esto no hago lo otro. Y bueno, pues eso era un poco para ver cómo se da en tu caso, porque yo en el mío lo tengo claro, pero en un preparador, pues Sobre todo, por ejemplo, en gente de culturismo que gasta 2 minutos para descansar, 1 minuto, o gente de powerlifting que tiene 4 entre series, aprovecha ese tiempo. Es decir, no te quedes sentado en un banquito. Tienes tus 3 minutos si quieres luego para quedarte ahí agonizando si quieres. Pero mete algo de trabajo, y lo que mola hasta esos 3 minutos así. te va a dar tiempo a hacerte las fotos en el espejo, te da tiempo a todo. Simplemente amortiza ese tiempo previo para hacer algo útil. Algo funcional, algo que te vaya a venir bien. Al final es como lo del embarazo y el preparador físico. Che, ponle algo funcional para el embarazo, no le hagas correr y velocidad de reacción porque no tiene sentido. No tiene ninguno, ninguno. Al final, ya te digo, en un embarazo, todo el trabajo de suelo pélvico, todo el trabajo de movilidad, todo el trabajo de activación para que el día de mañana, cuando des a luz, te recuperes lo más rápido posible. Súper Tiene mucho más importante. sentido que un trabajo de velocidad de reacción. Ojo, si Sí, la claro. tía era piloto de Fórmula 1 y estaba embarazada y luego quería volver rápido, pues igual le Claro, puede entrar al juego. claro. Pero no era el caso. Un fallo. Un fallo Bueno, grande. Javi, por mi parte no queda nada, nada del tintero de preguntarte. Nada, por mí tampoco. Ha quedado todo bastante claro, yo creo. Sí, cualquier cosa, cualquier duda que alguien tenga y tal, puede preguntarnos. Ahí tenéis el Instagram de Javi y este es el mío. Cualquier pregunta contestamos los dos, me parece. Así que sin problemas. Pues Lo que muchas tiene gracias, Javi. que venir por core, entrenar con un buen preparador y como tenemos el fisio también allí, con un tratamiento multidisciplinar, las lesiones van menos, el rendimiento es mayor. O sea que eso también se tienen que quedar con eso, con estar cerca de buenos profesionales, lo más importante. Entonces, como todos, tú te vas al médico, ¿cuál buscas? El mejor, Yo ¿no? intento, Lo mismo. sí. Pues nada, tío, muchísimas gracias por invitarme a la charla Un y abrazo. nos vemos Nos vemos. pronto. Hasta Vale, un luego. abrazo. Hasta luego.